Miembros del grupo: Daniel Urtecho, Andrea Martínez, Lía Medina, Camila Salinas y Lilia López. Dos fuerzas actúan sobre un objeto con aceleración igual a 0. Estas fuerzas son F1 igual a 4.6 newtons a 74 grados bajo el eje positivo X y F2 que es igual a 4.6 newtons a 34 grados por arriba del eje negativo X. Habrá una tercera fuerza sobre el objeto. Si la hay, ¿qué fuerza es? Utilice un método gráfico para justificar su respuesta. Como en todo ejercicio de física, debemos iniciar analizando todos los datos que el problema nos provee. En este caso, nos provee con una fuerza 1 de magnitud de 4.6 newtons y un ángulo de 74 grados bajo el eje X positivo. Luego, nos indica una fuerza 2 de igual magnitud de la primera de 4.6 newtons y un ángulo de 34 grados sobre el eje X negativo. También, en todo ejercicio de física, debemos analizar y preguntarnos qué es lo que nos pide el problema. En este caso, el problema nos pide encontrar si existe una tercera fuerza actuando sobre el objeto, y luego nos pide una gráfica de todas las fuerzas actuando sobre el objeto. También debemos analizar qué leyes y qué ecuaciones debemos utilizar para encontrar lo que está en incógnita. En este caso, podemos usar la primera ley de Newton, ya que en el primer inciso nos indica que este objeto tiene una aceleración igual a 0, por lo que podemos concluir de que está en reposo o está moviéndose con una velocidad constante. Esta ley de Newton nos indica que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. También podemos utilizar la ecuación para encontrar el vector resultante, que es despejando para la hipotenusa en Pitágoras, y podemos encontrar la dirección o el ángulo de ese vector utilizando la tangente inversa, dividiendo el componente en y sobre el componente en x. Ya una vez habiendo localizado todas las fuerzas en el plano cartesiano, vamos a proceder a descomponerlas. Pero para eso primero vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo para ambas fuerzas, recordando siempre dejar el ángulo por dentro del triángulo. Entonces así ya tenemos las componentes en y y las componentes en x. Ahora sí ya podemos empezar a sumar nuestras componentes en x y nuestras componentes en y. Entonces vamos a empezar con la primera ley de Newton, diciendo que la sumatoria de las fuerzas en x es igual a el coseno de la fuerza 1 menos el coseno de la fuerza 2. Ahora vamos a sustituir los valores. La fuerza 1 teníamos que es 4.6 newtons por el coseno del ángulo, que es 76, menos, era 74 el ángulo, menos la fuerza 2, que es 4.6 por el coseno de su ángulo, que es 34. Y esto nos da
un valor de negativo 2.55. Ahora vamos a sumar las componentes en Y. Entonces, utilizando siempre la primera ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a el seno de la fuerza 2 menos el seno de la fuerza 1. Ahora sustituimos los valores, la fuerza es 4.6 y el seno del ángulo 34 menos la fuerza 1, que es 4.6, por el seno del ángulo, que es 74. Tenemos el valor de las fuerzas en Y, que nos da negativo 1.85. Haciendo la suma de las fuerzas en Y haciendo la suma de las fuerzas en X, podemos ver que la respuesta final es 0, lo que quiere decir que sí hay una tercera fuerza en el problema. En el proceso anterior logramos encontrar nuestra componente en X y nuestra componente en Y. Nuestra componente en X es de negativo 2.55, mientras que nuestra componente en Y es de negativo 1.85. Seguidamente, para encontrar nuestra fuerza resultante, usaremos el teorema de Pitágoras. Nuestra fuerza resultante es igual a 3.15 newtons. Luego de esto usaremos tangente inversa y colocaremos nuestro componente en Y sobre nuestro componente en X. Esto lo podemos hacer con nuestras calculadoras y nos resultaría 35.96 grados, la cual sería nuestra tercera fuerza. La suma del F1 y F2 dan como resultados magnitudes negativas, por lo que necesitamos que la tercera fuerza tenga la misma magnitud pero positiva, para que la suma nos dé 0. En el plano cartesiano, con los dos ejes en positivo está en el cuadrante 1, por lo que la tercera fuerza está en el cuadrante 1, con magnitud de 3.15 newtons y un ángulo de 35.96 grados sobre el eje.